Capítulo 20. Primera sangre. Oh, las calles de Tokio estaban congestionadas incluso a primera hora de la mañana. El coche en el que viajaban Satoru, Suguru y Kuroi emitió un leve zumbido al detenerse brevemente en un semáforo en rojo, justo detrás de un par de vehículos. Sin importar la hora, el tráfico en esta zona siempre era denso debido a la población y las calles urbanas, por lo que a menudo era más fácil, y más barato, caminar o tomar el tren. Sin embargo, considerando a quien acompañaban, era mejor no ser tan visibles, aunque habrían podido controlar la vigilancia con sus técnicas malditas. Quiero agradecerles a todos por dejar que Riko-sama se divierta, dijo Kuroi mientras conducía, con voz tranquila pero sincera. Miró a ambos por el retrovisor un momento antes de volver la vista al frente. Sé que a veces puede ser difícil. Suguru parpadeó, ligeramente sorprendido por la repentina gratitud, antes de simplemente ofrecerle una amable sonrisa. No tienes que agradecernos, respondió. La maestra Tengen nos pidió específicamente que cumpliéramos con todas sus peticiones. Aún así, Kuroi bajó la mirada y luego inclinó la cabeza desde el asiento del conductor. Aún así, te lo agradezco. Gracias por permitir esto y por llevarte bien con ella. Hubo un silencio sepulcral, pues Suguru no sabía muy bien cómo responder. No sabía muy bien cómo sentirse al respecto. No le sorprendió, considerando las circunstancias de Riko Amanai. Siempre había asumido que la nave de plasma estelar debía de haber tenido una infancia difícil. Sin embargo, conocer a la chica en persona y enterarse de ello solo empeoró aún más sus sentimientos sobre la misión. Los fuertes deben proteger a los débiles. Sin embargo, allí estaban todos, confiando en que un adolescente los protegiera a todos, sacrificándose por el bien común. Entendía el razonamiento, pero no le sentaba bien. Si uno de sus padres estuviera en su lugar, se quedaría sentado allí, permitiendo que sucediera. Frunciendo el ceño, Suguru giró la cabeza para mirar por la ventana a la gente que caminaba por la acera abarrotada. La vida continuaría sin que ninguno de ellos supiera jamás de su sacrificio. De verdad estaba bien. El coche en el que viajaban se detuvo frente a otro semáforo en rojo mientras Satoru se rascaba la nuca, inclinándose para mirar por encima del hombro de Suguru y por la ventana. Sin embargo, se rindió rápidamente al no ver lo que había llamado la atención de Suguru. Diría que llevarse bien es generoso, respondió finalmente Satoru. ¿Cuántas veces me llamó perros de interior esta mañana? Bueno, no puedo decir que no te lo merecieras, dijo Suguru con una leve sonrisa. No causaste la mejor primera impresión. TCH. Satoru chasqueó la lengua. Es una niñata. La olla se encuentra con la tetera, pensó Suguru con ironía. Pero sigues siguiéndole la corriente. Solo porque es parte de la misión. Nada más, respondió Satoru, y añadió con una sonrisa. Bueno, eso y que pude presenciar algo increíble. Sacó su teléfono y lo balanceó frente a Suguru. Era una foto de Tanya con su uniforme escolar mirando a la cámara desde atrás. ¿En serio vas a poner eso de fondo de pantalla? Ya lo hice, canturreó Satoru. Ahora sí que te lo estás buscando, Satoru. Valió la pena. El coche avanzó lentamente y pronto se detuvo suavemente junto a la acera. Este lugar estaba cerca de uno de los miradores que Tanya les había marcado en un mapa. Satoru y Suguru tenían puestos separados para vigilar la escuela mientras aseguraban el perímetro. Satoru abrió la puerta con un gesto innecesario mientras estiraba los brazos por encima de la cabeza. De acuerdo. Es hora de que vaya a ser misterioso y tranquilo en una azotea o algo así. Luego. No te relajes demasiado en el trabajo, le gritó Suguru. Satoru solo le respondió con un saludo perezoso. Sin promesas. La puerta se cerró tras él, y así, Suguru se quedó solo en el asiento trasero con Kuroi mientras ella giraba el coche y conducía en dirección contraria. Ninguno de los dos habló durante un rato, dejándolo con sus pensamientos. Su puesto no estaba muy lejos, pero por alguna razón, el viaje se le hizo demasiado largo sin sus compañeros allí. El coche finalmente se detuvo después de lo que pareció una eternidad. Tu parada, dijo Kuroi en voz baja. Suguru asintió y abrió la puerta. Gracias. Tras cerrar la puerta, Suguru metió las manos en los bolsillos de sus pantalones anchos y empezó a caminar hacia el edificio. El coche que iba detrás se alejó lentamente, dejándolo solo. Al menos, con esta vigilancia, tendría tiempo para pensar. Oh, era parte del trabajo. Ese recordatorio mental se repetía una y otra vez en su cabeza, pero empezaba a ser cada vez menos convincente a medida que se erguía con una postura perfecta frente a un aula llena de adolescentes curiosas y enérgicas. En lugar de sonreír, mantuvo una expresión neutral todo el tiempo. No había necesidad de invitar a más interacción más allá de la necesaria para cumplir con su deber.
todos, te presentaré a nuestra nueva estudiante transferida del extranjero hoy, dijo la maestra mientras hacía un gesto hacia ella. Hola a todos. Me llamo Tanya de Gurechav y soy una estudiante de intercambio de Alemania. Espero con ansias estudiar con todos ustedes. Terminó su presentación con una reverencia. Cuando se enderezó, todas las miradas del aula estaban fijas en ella. Hubo una breve pausa. Luego, justo en ese momento, el aula estalló en cólera. Vaya. De Alemania. Por eso es tan alta. Pero habla muy bien japonés. Es tan guapa, pero también da un poco de miedo. Parece que está a punto de llamar a alguien plebeyo. Quizás sea una princesa extranjera. Tanya sintió que una ceja se le crispaba mientras luchaba por mantener una expresión neutral. Por suerte, la profesora aplaudió y silenció a la multitud. Bien, todos, cálmense. Pueden hablar con de Gurechav-san más tarde. Por ahora, ¿por qué no van y se sientan junto a Manae-san, de Gurechav-san? Tanya simplemente asintió, agradecida por el respiro temporal. Riko, sentada casi en el centro del aula, sonrió y la saludó con la mano mientras se acercaba. Se oyeron algunos susurros, pero los ignoró rápidamente y se sentó junto a Riko. De su mochila, sacó rápidamente sus útiles escolares. Eran coloridos y vibrantes, pero considerando que en realidad pertenecían a Riko, era de esperar. Si hubiera comprado material de oficina, habría optado por algo más práctico, profesional pero discreto. Con eso, comenzó la clase. Como se trataba de una escuela secundaria, la clase le resultó ridículamente fácil. Sin embargo, para mantener su discreción, tomó algunas notas, principalmente anotando todos los temas que se discutían por si alguna vez la profesora la llamaba. El único problema real con su plan era que era notablemente más alta que todas las demás chicas de la clase. Técnicamente, era estudiante de preparatoria, después de todo, pero eso podía atribuirse a su condición de extranjera. En cualquier caso, cuando sonó el timbre, se desató el caos. ¿Cuánto mides, de Gurechav-san? ¿Cuánto tiempo llevas en Japón? ¿De verdad comes pan con cada comida en Alemania? ¿Tienes novio? Tanya permaneció inmóvil mientras el enjambre de chicas se agolpaba alrededor de su escritorio como polillas a la llama. Daba respuestas breves y educadas cuando era necesario, intentando ser atenta, incluso mientras sentía que su alma se desprendía lentamente de su cuerpo y se alejaba silenciosamente por la ventana. Si hubiera estado allí como una estudiante normal, habría sido más despectiva, pero como estaba allí de incógnito, aislarse solo dificultaría su trabajo. Proteger a Riko Amanami. Riko, sin embargo, solo avivaba el fuego al unirse al espectáculo, interviniendo aquella siempre que se presentaba la oportunidad. De hecho, llegó al punto en que no había una sola conversación, sino varias a su alrededor al mismo tiempo. «¡Guau, Tanya!», dijo Riko riendo, aparentemente divertida por su agonía. «Ya eres tan popular». «Hoy». Tanya resistió el fuerte impulso de suspirar. Desafortunadamente, como Riko era la VIP, y su felicidad parecía ser curiosamente importante para el maestro Tengen por alguna razón, Tanya no podía reaccionar bruscamente como siempre que Satoru la sacaba de quicio. Así que se conformó con fruncirle el ceño severamente. La chica, sin embargo, le sonrió en respuesta, imperturbable. Por suerte, para entonces, el siguiente profesor ya había entrado en el aula, así que las demás chicas a su alrededor volvieron rápidamente a sus asientos. El orden finalmente se restableció. Al comenzar la siguiente clase, Tanya se encontró mirando por la ventana. Se preguntó brevemente si Satoru y Suguru se reían de esto desde sus puestos de vigilancia. ¿A quién engañaba? Satoru definitivamente se estaba divirtiendo. En realidad no tenía que preocuparse por Suguru, pero por Satoru, más le valía a ese idiota seguir haciendo su trabajo. XXXX. Oh. Satoru se apoyó en la barandilla metálica de la azotea, aunque no era necesario. Eso se debía a que sus 6 ojos le permitían tener una visión nítida, permitiéndole ver con precisión incluso a lo lejos. Así, captó los detalles de Tanya, siendo el centro de atención y con un aspecto mucho más nervioso de lo habitual. Por desgracia, eso no aplicaba a la electrónica. Si intentaba tomar una foto desde allí, solo saldría borrosa. Quizás debería comprarse una cámara de alta calidad. No. Por mucho que le gustaría tomar más fotos para provocarla, hacerlo sin que se diera cuenta era demasiado incluso para él. Además, era mejor hacerlo cuando ella pudiera verlo tomándola de todos modos para sacarla de quicio. La cara que le puso cuando lo vio tomando una foto antes fue divertidísima. «Satoru, pasa». La voz de Suguru, un poco distorsionada por la estática, llegó a través del walkie-talkie que Tanya le había proporcionado. Estaba un poco apagada, ya que lo llevaba en el bolsillo. «¿Está ahí?».
Sacó el walkie-talkie, se lo llevó a la boca y apretó el botón lateral. Sí. ¿Qué pasa? Tuve un pequeño problema por aquí, pero ya está solucionado. ¿Cómo van las cosas por tus lados? Nada grave. Ha estado todo tranquilo. Un gruñido resonó debajo de él. Eso no suena muy tranquilo, respondió su gurú. Satoru echó un vistazo rápido al montón de huesos rotos y moretones que yacía junto a su pie. El hombre musculoso llevaba una camisa blanca y una bolsa de papel sobre la cabeza, aunque la lonchera marrón estaba arrugada, rota y parcialmente empapada de baba o vómito. No estaba precisamente dispuesto a revisarla. En cualquier caso, nada que mereciera la pena mencionar. Es solo el viento. Oh, Tanya no creía haber estado tan agradecida por tener un rato para comer en su vida. Gracias a eso, por fin pudo agarrar a Riko y escapar de la horda de compañeros demasiado entusiastas. Kuro les había preparado el almuerzo a ambos, así que, por suerte, no tuvieron que ir a la cafetería. La azotea de la escuela era un lugar tranquilo y agradable donde podían comer en paz. Además, la azotea facilitaba que sus compañeros pudieran ver al VIP desde sus respectivos puntos estratégicos. Incluso podía ver algunas de las maldiciones de su gurú flotando junto con algunas de sus águilas posadas en edificios y postes de teléfonos cercanos, mimetizándose con el entorno. Bueno, mimetizándose tanto como las águilas reales podían. Por suerte, la gente normal no podía verlas. Al abrir su vento, Tanya se encontró con la misma variedad de cosas cursis que disfrutaría una chica de secundaria. Tomó los palillos y los usó para agarrar una salchicha con forma de púlpito y llevársela a la boca. Oye, Tanya, dijo Riko mientras abría su vento. Entonces, ¿de verdad van a salir tú y 4 ojos? Y casi se atraganta con la comida. ¿4 ojos? Sí. Hablo de Satoru, respondió Riko. Siempre lleva gafas de sol, ¿verdad? Entonces, si llevara 2 gafas de sol, tendría 6 ojos. Respondió secamente. Conociendo a Satoru, probablemente lo haría, pensando que era gracioso o algo así. Mejor ni se lo dijera. Bueno, sí, pero ¿quién haría algo así? Ni siquiera él es tan raro, ¿verdad? Riko se quedó en silencio, y luego continuó antes de que Tanya pudiera responder. Y además, nunca respondiste a mi pregunta. ¿Satoru y tú están saliendo? No. ¿En serio? Preguntó Riko con escepticismo, ladeando la cabeza mientras mordisqueaba una salchicha de pulpo, ¿no le parece? No tengo ni idea de dónde sacas esa impresión. Riko solo soltó una risita, claramente divertida por la reacción de Tanya. Si tú lo dices. Tanya ni siquiera sabía cómo responder, así que no lo hizo. De verdad no tenía ni idea de a qué se refería Riko. Probablemente leía demasiado manga shoujo o algo así. Era popular entre las chicas de su edad, ¿no? Un silencio reconfortante se apoderó de ellas mientras Tanya volvía a comer. Continuó masticando mientras repasaba mentalmente el plano de la escuela por tercera vez. Entonces, la voz de Riko rompió el silencio. Gracias por dejarme ir a la escuela, por cierto. Tanya la miró. No hay necesidad de agradecimientos. Es parte de la misión. Aún así, dijo Riko, con la voz más suave. Gracias de todos modos. Bajó la vista hacia su caja de jugo, jugueteando con la pajita mientras continuaba. Cuando Kurui me dijo que iba a tener guardaespaldas, esperaba un montón de adultos aburridos como siempre. Ya sabes, de esos que nunca hablan y siempre parecen serios. Riko levantó la vista de su caja de jugo y sonrió. Me alegro de que hayan sido ustedes. Aunque las cortinas de interior puedan ser molestas. Ya veo. Tanya tosió levemente en su puño. Solo no olviden que estamos aquí para hacer nuestro trabajo. No para divertirnos ni hacer amigos. Lo sé. El tono de Riko no cambió, seguía alegre y despreocupado. Pero si pasa, también estaría bien, ¿verdad? Tanya la miró. La sonrisa de Riko no vaciló, pero había algo raro en ella. Si ocurre de forma natural, no habría razón para evitarlo. Riko parpadeó sorprendida. Luego, su sonrisa se curvó en algo más genuino. Eres mucho más amable de lo que pareces, Tanya. Tanya frunció el ceño. ¿Qué se supone que significa eso? Solo que siempre tienes esa cara seria, respondió Riko, levantando los palillos para imitar la postura y la expresión facial de Tanya. Casi me desconcertó lo diferente que te comportabas en clase. Estoy siendo profesional, se defendió Tanya. Ajá. Profesional. Riko dio un sorbo a su jugo. Y supongo que esa mueca que hiciste al final era parte de esa profesionalidad, ¿no? Tanya frunció el ceño. Riko simplemente rió en respuesta. XXXX. Después de lo que pareció una eternidad, la última clase del día finalmente terminó.
Con el timbre final resonando por los pasillos, los estudiantes finalmente disfrutaron de una libertad que solo ellos podían apreciar plenamente. En su caso, era la libertad que les permitía dejar de ser acosados por colegialas enérgicas e inexpertas. Incluso ahora, al final del día, algunos se acercaban a ella, pero era bastante fácil escapar diciendo que tenía que irse con Rico. Al salir del edificio y dirigirse a la puerta principal, Tanya mantuvo la vista atenta mientras Rico la seguía tranquilamente, completamente despreocupada. Fue divertido, dijo Rico alegremente, balanceando ligeramente su bolso al caminar. Cierto, respondió Tanya con sequedad. Divertido. Claramente, ambas tenían definiciones diferentes de la palabra, pero no iba a insistir. Rico seguía siendo la VIP después de todo y soportar sus travesuras era parte del trabajo. En cualquier caso, las travesuras que Rico tenía en mente no eran nada comparadas con las de Satoru. A estas alturas, ya estaba acostumbrada. Justo entonces, un sedán negro familiar se detuvo junto a la acera. La ventanilla del copiloto bajó, revelando a Kuro y al volante y a Satoru asomado perezosamente del asiento delantero. «Hola, chicas», gritó Satoru, bajándose las gafas de sol para revelar sus ojos azules. «¿Necesitan que los lleve?» Un coro de Kia resonó detrás y alrededor de ellos cuando algunas colegialas cercanas vieron a Satoru. Tanya simplemente puso los ojos en blanco, abrió la puerta trasera y acompañó a Rico adentro sin decir palabra, sabiendo que, mañana, la bombardearían con una nueva lista de preguntas de sus nuevos compañeros. Y sabía perfectamente que Satoru lo hacía a propósito. Suguru ya estaba sentado atrás, detrás del asiento del conductor, leyendo algo en su teléfono. Una vez dentro, Tanya se aseguró de que Rico estuviera sentada firmemente entre ella y Suguru, para una cobertura máxima en caso de que algo sucediera durante el viaje. «¿Qué tal la escuela, Rico-sama?», preguntó Kuroi mientras arrancaba. «Fue genial», exclamó Rico. Tanya era muy popular. Hizo como 10 amigos nuevos. Antes de que pudiera replicar, Satoru ya se le había adelantado. «Ay, crecen tan rápido», dijo, fingiendo dramáticamente secarse una lágrima. «De repente, será presidenta del consejo estudiantil». «Si queda esa impresión», añadió Suguru con una risita mientras miraba a Tanya. «No lo animes, Suguru», respondió Tanya, pellizcándose el puente de la nariz. Ignorando las risas y la charla insustancial que continuaban, Tanya decidió sacar su portátil de la mochila. Tras abrirlo e introducir sus credenciales, empezó a revisar las grabaciones de vigilancia que sus águilas habían recopilado mientras estaba en la escuela. Había colocado estratégicamente un águila en cada punto estratégico que se le ocurría alrededor de su apartamento y la escuela. Sin embargo, las águilas reales eran casi imposibles de mantener ocultas, así que también les pidió que colocaran cámaras de repuesto en lugares poco visibles y de difícil acceso. «¿Qué hacen ahora?», preguntó Rico, mirando con curiosidad por encima del hombro, revisando las grabaciones de vigilancia que reunió Nishikigami. Había varias ventanas en su pantalla, cada una mostrando imágenes al triple de velocidad mientras la revisaba distraídamente. «¿Por qué?», preguntó Satoru. «Sabes que no noté a nadie que valiera la pena notar en todo el tiempo, ¿verdad?». «Por mi parte también estaba bastante tranquilo», añadió Suguru. «Aparte de algunos idiotas. La escuela podría haber estado bien, pero podría habernos tendido una emboscada en el apartamento». «¿En serio, Tanya?». «No, tiene razón, Satoru», replicó Suguru. «Ciertamente es una posibilidad». «Se preocupan demasiado», dijo Satoru mientras se levantaba ligeramente las gafas de sol, revelando sus ojos azul claro. «Nadie me va a pasar». Tanya no respondió, demasiado concentrada en revisar la grabación. La grabación aún estaba un poco granulada, pero era lo suficientemente clara como para distinguir los detalles importantes. Varios ángulos se superponían a la parte delantera y trasera del edificio de apartamentos, capturando todo. La mayor parte era mundana e indiferente. Civiles, repartidores y carteros. El flujo y reflujo habitual de la vida urbana. Entonces su mano se detuvo en el panel táctil. Tanya rebobinó la grabación que le llamó la atención, se detuvo en fotogramas específicos y amplió la imagen. Una figura, un hombre enmascarado con un uniforme militar blanco y una mochila, entró en el vestíbulo del edificio alrededor de la 1:50 p.m. mientras aún estaban en la escuela. Si bien la lección de atuendo del hombre ya era bastante inusual, lo que era aún más preocupante era que la energía maldita que emitía de su cuerpo no era como la de un civil. Sus cámaras estaban diseñadas para detectar espíritus malditos y pequeños detalles como ese. La energía maldita solía filtrarse de los civiles como un grifo roto, simplemente no tenían el conocimiento ni la capacidad de controlar su propia energía maldita, pero la fuga de este hombre era controlada y mínima.
Como un hechicero, o un usuario de maldiciones, Tanya golpeó ligeramente los dedos contra el borde de su computadora portátil. Una docena de posibilidades diferentes giraban en su mente. Podría había sido una coincidencia. Aunque era posible que el hombre fuera simplemente un hechicero que visitara el edificio por asuntos propios, le pareció improbable. Si hubiera estado allí por asuntos relacionados con la nave de plasma estelar, los altos mandos les habrían avisado con antelación. Seguramente no habrían estropeado tantos la misión, ¿verdad? Un momento. Ahora que lo pensaba, ¿no reconocía ese uniforme? ¿No era parte de la organización Q de la que había hablado su profesor? Era difícil saberlo por la calidad de la señal de vídeo, pero empezaba a parecer la posibilidad más probable. Por lo que recordaba del informe, Q tenía un buen número de usuarios de maldiciones entre sus filas, lo suficientemente peligrosos como para tener una recompensa abierta por sus cabezas. Menos mal que había previsto de antemano que la dirección del VIP era muy probable que se viera comprometida. El edificio en sí no era demasiado difícil de defender, aunque habría sido preferible cambiar de residencia. Sin embargo, incluso en ese caso, tendrían que volver por cualquier posesión de valor monetario o sentimental. Habría sido mejor simplemente abandonar cualquier objeto comprometido, pero como la opinión del cliente también era un objetivo de esta misión, era improbable que optara por esa opción, sobre todo considerando su edad. De hecho, era difícil saber si Rico aceptaría mudarse a otra residencia. Hacerlo ahora, el primer día, probablemente solo serviría para inquietar a la estudiante de secundaria. Tanya cerró su portátil y se inclinó hacia adelante en su asiento para susurrarle al oído a Satoru. Satoru. Lleva a la VIP a otro lugar por ahora. Cena, un paseo, lo que sea. Pero no la traigas de vuelta hasta que yo dé el visto bueno. Satoru arqueó una ceja antes de susurrar. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Tengo razones para creer que el apartamento podría estar comprometido. Ah, sonrió con sorna. Primer día y ya tenemos fuegos artificiales. Tómatelo en serio, dijo Tanya con tono frío y directo. Mantén tu Infinity activa y mantente alerta. Te contactaré por radio cuando el edificio esté despejado. Sí. Le restó importancia. Entiendo. Tanya se recostó en su asiento y compartió una breve mirada con su gurú. No necesitó decir nada más. Él entendió su mensaje silencioso. Satoru jugaba mucho, pero sus habilidades eran lo máximo. El VIP no estaría más seguro en ningún otro lugar que con Satoru y su Infinity. Kuroi-san, dijo Tanya con tono autoritario. Déjame en el próximo semáforo en rojo. Kuroi la miró por el retrovisor. Una ceja ligeramente levantada. Ah, vale. ¿Qué pasa? Preguntó Rico a su lado. No te preocupes, respondió Tanya con calma. Mientras tanto, escucha a Suguru y Satoru. En cuanto el coche se detuvo, salió y cerró la puerta antes de que Rico pudiera presionar más. Sin decir palabra, se metió en un callejón estrecho junto a una hilera de tiendas, desapareciendo entre las sombras. El edificio de apartamentos no estaba muy lejos de donde la habían dejado, así que no tardaría mucho en llegar a pie, unas pocas manzanas más o menos. Estiró los brazos por encima de la cabeza después de haber tenido que estar sentada tanto tiempo antes de empezar a moverse. Era hora de ponerse a trabajar. XXXX. Era una tarde tranquila y agradable, con apenas una nube a la vista. El sol comenzaba a ponerse, proyectando largas sombras sobre la ciudad. Kokun protegía su encendedor de una pequeña ráfaga de viento mientras encendía un cigarrillo. Estaba en la azotea de un edificio cercano con una vista despejada del edificio de apartamentos del objetivo, así que hacía más viento que en la planta baja. Una vez encendido el cigarrillo, exhaló una bocanada de humo y se recostó contra el recinto amurallado que daba a la entrada de las escaleras. La sombra que la pared proyectaba sobre él lo hacía agradable y fresco, un respiro del sol del atardecer. Kokun oyó el eco de unos pasos desde dentro mucho antes de que la puerta se abriera. Bayer emergió del edificio, alto y pensativo como siempre. Miró un poco a su alrededor antes de cerrar la puerta y acercarse a él. Kokun le extendió su cajetilla de cigarrillos sin decir palabra, y Bayer cogió uno sin el menor gesto de gratitud. «¿Tú pusiste la bomba?» «Sí», dijo Bayer, balanceando perezosamente el detonador entre dos dedos. Pasar de esos shikigami fue casi demasiado fácil. HMPH. Kokun sacó su encendedor y encendió el cigarrillo del otro hombre. Hechiceros de Jujutsu no, al fin y al cabo solo son estudiantes de instituto. No es algo de lo que enorgullecerse. ¿Seguro? Bayer dio una calada a su cigarrillo. Uno de ellos es el Seis Ojos. No dejes que tu competitividad arruine la misión, advirtió Kokun. Concéntrate en matar a la chica en lugar de ir a por Satoru Gojo.
Sí, sí. Lo que tú digas. Kokun frunció el ceño, pero no dijo nada más sobre el tema. Eso era porque Bayer era el usuario de maldiciones más fuerte de Ku y tenía derecho a actuar así, considerando que, a fin de cuentas, no había forma de que perdieran, ni siquiera luchando contra el Seis Ojos. Aunque es un poco extraño, murmuró Kokun entrecerrando los ojos. ¿No debería haber vuelto ya el objetivo? Bayer se encogió de hombros. Quizás salieron a comer. TCH. Perdiendo el tiempo. Kokun puso los ojos en blanco. No puedo creer que la hayan llevado a la escuela de todos los lugares posibles. ¿Verdad? Eso. Bayer hizo una pausa al oír pasos acercándose. Venía de la escalera por la que había venido. ¿Oyes eso? ¿Un conserje? Respondió Kokun con indiferencia mientras se apartaba de la pared. Los pasos eran al ritmo de un humano normal subiendo las escaleras. Solo el personal tiene acceso al tejado. Olvidaste cuidarlos. Respondió Bayer con el ceño fruncido. No lo olvidé. Probablemente solo. La punta de una lanza brotó del pecho de Kokun en un violento chorro de sangre. La sangre caliente de Kokun salpicó el rostro de Bayer, apagando su cigarrillo, antes de que la lanza fuera retirada sin piedad. El cigarrillo cayó de su boca con impotencia mientras sus ojos se abrían de par en par con incredulidad. Sin embargo, el tiempo no se detuvo para él. Kokun gorgoteó, agarrándose el pecho perforado mientras caía de rodillas. Desde las sombras del muro se extendía una mano que sostenía una lanza siniestra y ensangrentada. Sin embargo, no duró mucho, pues una chica vestida con uniforme escolar emergió de las sombras, como si fuera un capullo de tinta. Zenin. Era imposible que Bayer no reconociera a uno de los principales vigilantes del objetivo. Gritos bestiales resonaron en lo alto, lo que le hizo levantar la vista. En el cielo, volando alto, había una bandada de águilas reales, las mismas que había evitado ver antes. Descendían lentamente en una disposición que parecía diseñada para inquietarlo, pero mantuvo la calma, escupiendo el cigarrillo y subiéndose la máscara. ¿Cómo nos encontraste? ¿En serio? Respondió secamente. Estás de pie en un tejado cercano con el uniforme completo. Llama la atención. Bayer asintió mientras se limpiaba con el guante la sangre que le salpicaba la cara, mientras se la manchaba por todas partes. Ríndete. Tanya alzó su lanza hacia él. O tendré que ejecutarte bajo las reglas del Jujutsu por usar maldiciones y poner en peligro a quienes no son hechiceros. ¿Para qué molestarte en preguntar? Ya sabes mi respuesta. Varios cuchillos se movieron hacia su muñeca, ocultos bajo la manga. Tanya Zenin. He oído que eras fuerte, pero aún estabas un poco por debajo de Satoru Gojo. Y ahora has perdido el factor sorpresa. ¿De verdad vas a pelear conmigo? Tanya miró a Kokun, que seguía vivo, retorciéndose inútilmente en el suelo. Tu compañero morirá pronto sin atención médica. Te falta la decisión de Satoru Gojo. No, estoy bastante segura de que se habría quedado con las ganas. Aunque quizás no estés a su altura, serás suficiente como trampolín. ¿Me estás escuchando siquiera? Comencemos. Cuando Satoru Gojo se entere de tu destino, vendrá a mí, y le demostraré que yo, Bayer, soy el verdadero más fuerte. Tanya miró al hombre que agonizaba lentamente y seguía retorciéndose en el suelo. Respiraba con dificultad y la sangre se acumulaba bajo él. Entonces su mirada volvió a Bayer, quien se acercó con aire de arrogancia. Supongo que solo necesito a uno de ustedes con vida, murmuró para sí misma. Bayer hizo una mueca de desprecio bajo su máscara y blandió el brazo, lanzando una lluvia de cuchillos hacia Tanya. Sin embargo, las águilas reales se habían acercado lo suficiente como para lanzarse frente a la chica, interceptando las hojas con sus cuerpos. En medio de todo esto, sin embargo, la chica no se había quedado quieta. Echó el brazo hacia atrás y lanzó su lanza por el hueco entre las águilas, directamente hacia él. Bayer extendió las manos, sincronizando el movimiento para atrapar la lanza. Tal como esperaba, en el momento en que sus dedos tocaron el asta justo debajo de la punta, la agarró con fuerza, deteniendo por completo el impulso. Incluso con solo sostenerla, podía sentir las maldiciones acumuladas selladas en el arma. Girándola, blandió la lanza en el aire para sentirla. Bajo la máscara, sonrió. Entregar tu arma será tu último error. No, respondió Tanya, con los dedos unidos en un sello. Solo fue una distracción. Una sombra detrás de Bayer se movió y luego se puso en movimiento. Unas fauces gigantescas surgieron de las sombras tras él, destrozándole la parte inferior del cuerpo de un mordisco que crujió los huesos. El tiempo pareció ralentizarse mientras flotaba en el aire, sin nada debajo de su cintura. Abrió los ojos de par en par, sin tiempo para registrar el dolor antes de que el resto de su cuerpo cayera al suelo como un muñeco de trapo.
La incredulidad, la negación, la humillación y luego el miedo lo asaltaron en un instante. El dolor fue lo último en aparecer antes de que su visión se oscureciera. XXXX. Estaré inconsciente un rato más. Tanya colgó antes de que Satoru pudiera terminar la frase. Era necesario informar al resto de su equipo, pero también quería escuchar a Satoru quejarse de querer acompañarlos, sobre todo porque el resultado final sería el mismo de todos modos. La mayoría del equipo era necesario para proteger al VIP, así que no tenía sentido que dos de ellos estuvieran arreglando cabos sueltos. Tras ser curado, Kokun se apresuró a hablar, sobre todo después de ver el cadáver de Bayer. La información que proporcionó sobre la ubicación de las bombas y la infraestructura de Q había sido mayormente precisa, pero no del todo. Satoru y Suguru habían descubierto algunas bombas más colocadas en zonas que él no había mencionado. Sin embargo, solo después de interrogarlo a fondo y con severidad descubrió que simplemente desconocía la caprichosa ubicación de su antiguo camarada. Considerando lo poco profesional que fue toda su operación, no le sorprendió que su trabajo en equipo también fuera deficiente. En cualquier caso, dado que los usuarios de maldiciones que los perseguían no se limitaban a una sola organización, debía ser rápida y minuciosa al lidiar con amenazas con alta probabilidad de recurrencia. Desafortunadamente, al igual que en el mundo corporativo, en la sociedad del Jujutsu, las horas extras no eran una opción. Eran esperadas y obligatorias. El pago de cada misión era una suma global sin margen de ajuste por tiempo adicional ni gastos que pudieran surgir durante la misión. Eso significaba que trabajar más tiempo no tendría compensación alguna, pero para evitar más problemas en el futuro, era mejor resolverlo ahora en lugar de al día siguiente. Lo que significaba que, después de que un gerente viniera a arreglar el desastre, tenía que ir a atar cabos sueltos. Para cuando Tanya llegó al cuartel general secundario de Q, el sol ya se había puesto y la luna estaba en su máximo esplendor. Esto se debía a que la ubicación que Kokun le había dado estaba tan lejos, que tuvo que tomar el tren antes de llamar a un taxi para que la dejara cerca. Caminó el último kilómetro, ya que no quería involucrar más al taxista. Tenía la opción de usar su Shikigami, pero tenía sus inconvenientes. Como el agente normal no podía ver a los espíritus malditos, básicamente significaría que parecería estar volando. Si una cámara lo detectaba y lo subía a internet, se volvería mucho más problemático, lo que obligaría a los superiores a intervenir para controlar la información. Sin embargo, ni siquiera eso era garantía, ya que las copias descargadas podían propagarse continuamente, especialmente por personas con malas intenciones. Por eso era mejor seguir el camino habitual, aunque fuera más incómodo. Tanya sacó su teléfono y envió un mensaje de texto a su equipo de apoyo antes de ponerse a trabajar. Tras recibir respuesta, sacó unos binoculares y unas gafas de visión nocturna de entre sus sombras y se dirigió a un buen punto estratégico antes de comenzar su trabajo de vigilancia. Necesitaba verificar que Kokun no le hubiera dado información falsa, además de explorar al enemigo. Tras una hora aproximadamente inspeccionando el edificio, un coche negro se detuvo y su contacto finalmente llegó. La gerente, que vivía cerca de la zona, se bajó del coche y se unió a ella desde su posición privilegiada en la cima de una colina cercana. Disculpe la llamada tan tarde, Tokigami-san. Ni lo mencione, respondió Tokigami, ya arrodillada y dibujando símbolos en la tierra con movimientos expertos. Es mi trabajo como gerente. Ese era el tipo de profesionalismo que ella respetaba, algo que parecía escasear en su entorno últimamente. Prefiero que me llames antes que tener que lidiar con las consecuencias cuando tu grupo no. De todas formas, pon una cortina, comentó Tokigami con ironía. Por cierto, has estado haciendo un buen trabajo controlando a Gojo-san. Hago lo que puedo. Mejor de lo que nadie podría esperar, murmuró Tokigami antes de empezar a recitar el conjuro para la cortina. Tanya se limitó a observar cómo la cortina comenzaba a formarse en el cielo y cubría el área sobre el edificio. Ahora que he puesto la barrera, dijo Tokigami, irguiéndose. Probablemente nos notarán. No pasa nada, respondió Tanya simplemente. Ya es demasiado tarde para que puedan hacer algo al respecto. Entró en la barrera, sintiendo cómo ondulaba al cruzar. Probablemente era una sensación a la que nunca se acostumbraría. El viejo edificio abandonado que Q había estado usando como cuartel general estuvo a la vista en cuanto estuvo completamente dentro de la barrera. Era hora de empezar. Tanya hizo una señal con la mano. Leviatán. Su Shikigami favorito emergió de las sombras con toda la fanfarria habitual que lo acompañaba. Leviatán siempre disfrutaba de sus entradas llamativas. El Shikigami flotaba muy por encima de ella en el cielo mientras esperaba su orden. Era un enfoque difícil, pero su tiempo era limitado y fue efectivo para eliminar masas de enemigos. Señaló el edificio con el dedo. Destrúyelo.
Docenas de enormes lanzas de agua comenzaron a formarse en el aire. Podía sentir la energía maldita acumulándose en el cielo a medida que se formaban más y más lanzas. Y entonces se disparó la primera lanza, seguida de la siguiente, y la siguiente. Llovieron sin piedad desde el cielo como ataques de artillería. Cada lanza dio en el blanco, destrozando partes del edificio y enviando una onda expansiva que recorrió el aire. Docenas y docenas de lanzas de agua continuaron lloviendo del cielo. Más que un ataque de artillería, ahora parecía más como un cañón Gatling. Más ondas expansivas recorrieron el aire, pero Tan ya no les prestó atención. La cortina minimizaría el ruido y detendría los escombros se extendieran al exterior. Tras 2 minutos de disparos continuos, finalmente le indicó a Leviatán que se detuviera. Una vez que el polvo se disipó, el edificio que una vez estuvo allí desapareció por completo, reemplazado por nada más que escombros. Justo el resultado que esperaba. La superioridad a distancia, en particular la artillería, era la reina del campo de batalla. Era práctica, eficiente. Y lo más importante, no tenía que arriesgarse a todos los peligros que conlleva un combate a corta distancia. Solo necesitaba identificar el objetivo y luego proceder a aplicar una potencia de fuego abrumadora. Si fuera Satoru, probablemente habría entrado allí sin preocuparse por nada del mundo, sin dejar de hacer bromas. Sin embargo, para ella, era un riesgo innecesario, sobre todo considerando que desconocía por completo las habilidades de sus combatientes. La única desventaja eran los daños colaterales. El edificio quedó completamente destruido, lo cual no era ideal. Los superiores ya habían reprendido a su equipo por los daños colaterales en múltiples ocasiones. Aunque, para ser justos, la mayoría solían ir dirigidos a Satoru. Aún así, tenía que admitir que le producía cierta satisfacción arrasar el lugar. Si los superiores la iban a enviar a una misión completamente improvisada con un apoyo mínimo, no iba a perder el sueño por resultados desfavorables. Lo único que quedaba por hacer era asegurarse de que nadie saliera de entre los escombros pronto. León valiente. Su Shikigami elegido emergió de las sombras y galopó hacia la destrucción como un cazador que olfatea a su presa. Podría haberse detenido, pero ¿por qué arriesgarse a un ataque de un posible superviviente cuando podía quedarse atrás y dejar que su Shikigami se encargara? Aunque no había garantía de que todos los Q estuvieran en su cuartel general, después de todo, era bastante tarde, esto debería ser suficiente para enviarles a ellos y a cualquier otro usuario maldito que buscara aprovecharse de la recompensa de Riku un mensaje lo suficientemente contundente como para que se retiraran. Resultó que había un par de supervivientes, pero León Valiente los despachó rápidamente, poniéndoles fin a su sufrimiento. Con eso resuelto, por fin pudo fichar su turno de día y dejar el turno de noche a Suguru Satoru. Era justo, ya que era ella quien tenía que someterse al dolor y sufrimiento de asistir a una escuela secundaria privada femenina. Tokigami-san, por favor, encárgate de la limpieza. Vuelvo al VIP. XXXX. La puerta del apartamento de Rico se abrió con un suave clic. Tanya entró, cerrando la puerta con llave mientras se quitaba las botas, que aún estaban húmedas por el agua que había dejado su Shikigami. Se ajustó el cuello y se alisó el abrigo antes de dirigirse a la sala. Eran solo las 10:30, así que dudaba que la Viv ya se hubiera dormido. Su suposición se acertó al encontrar a Rico sentada en el suelo con las piernas cruzadas, sosteniendo unas cartas. Satoru y Suguru estaban sentados a su lado, formando un círculo improvisado con una serie de cartas tiradas al azar en medio. Kuri tomaba un té de la mesa de la cocina, contento con simplemente observar. «Hola, Tanya». Satoru le sonrió. «¿Qué tal?» Como era de esperar. «Bienvenida de nuevo, Tanya». Rico levantó la vista de su mano. «¿A dónde fuiste?» «Solo estaba arreglando un cabo suelto». Rico parpadeó. «¿Eh?» «Nada importante, simplemente descartó con un gesto de la mano». «No te preocupes». Rico ladeó la cabeza, pero no insistió. «Pues ven a jugar a las cartas con nosotras». Tanya se quedó mirando a Rico, quien le devolvió la sonrisa. Estuvo tentada de negarse a ir a ducharse, pero apaciguarla seguía siendo parte del trabajo. Así que, con un suspiro silencioso, se acercó y se sentó entre Satoru y Suguru. Podría aprovechar la oportunidad para ser productiva y obtener un informe de situación mientras tanto. ¿Pasó algo mientras no estaba? ¿Te refieres a que gané 4 rondas seguidas? Satoru sonrió con suficiencia. Sí, respondió Tanya secamente. Además de eso. Todo estaba despejado, respondió Suguru amablemente antes de extender la mano. Escalera real. ¿Qué? Satoru se inclinó sobre su hombro para mirar las cartas de Suguru. Ni hablar. Debiste haber hecho trampa. Ay.
Riko se dejó caer de espaldas sobre la alfombra, con las cartas revoloteando por todas partes. ¿Por qué no puedo ganar? No tiene la mejor cara de póker, añadió Suguru mientras recogía las cartas. Y si alguien hace trampa, eres tú con tus ojos, Satoru. No es justo. Riko señaló a Suguru con aire acusador. Tienes cara de mentiroso. Satoru se rió. Ja. Te ha pillado. Suguru arqueó una ceja mientras barajaba las cartas. Tanya volvió a suspirar al acercarse antes de que Suguru se acercara al ritmo de Satoru. ¿Podrás con el primer turno de noche, Suguru? Sí, me parece bien. Aunque habría estado bien que cada uno tuviera su propia habitación, se trataba de un apartamento en un rascacielos, no de un hotel. Eso significaba que era imposible alquilar una habitación cercana con poca antelación, a menos que quisieran gastar un dineral y llamar la atención. Sin embargo, era mejor estar cerca del VIP, así que al final el asunto era irrelevante. Simplemente, todos tuvieron que conformarse con sus sacos de dormir en la sala por el momento. Después de una hora más o menos jugando a las cartas, Tanya miró al reloj de la pared. Deberías irte a la cama, Riko, dijo Tanya. Se hace tarde. Tiene razón, Riko-sama, intervino Kuroi. Mañana tienes clase, ¿recuerdas? Agua. Riko se desinfló como un globo. No podemos jugar una ronda más. Por favor. Riko los miró con ojos de cachorrito. Tanya simplemente les devolvió la mirada. Como si algo así fuera a funcionar con ella o con cualquiera de su equipo. ¿Por qué no? Satoru finalmente se encogió de hombros. Una ronda más no vendría mal. Estoy de acuerdo, añadió Suguru con una sonrisa mientras barajaba las cartas. Tengo que quedarme despierto de todas formas, así que no me molestaría la compañía. Pensándolo bien, debería haberlo esperado. Suguru siempre fue demasiado bondadoso y Satoru demasiado indulgente para su propio bien. Sus dos compañeros la miraron expectantes, mientras que Riko seguía con su mirada de cachorrito. Tanya simplemente suspiró en respuesta. Bien. Solo una ronda más entonces. El rostro de Riko se iluminó como un árbol de Navidad. Su ducha podía esperar un poco más. Fin del capítulo 20.